Olga Sánchez Cordero, presidenta del Senado, muchísimas gracias de verdad por abrirnos las puertas de su oficina, por dedicarnos este tiempo y este espacio tan personal. Muchas gracias a ti, Pedro. Yo, a pesar de que eres sumamente joven, respeto muchísimo tu trabajo y tu profesionalismo. Gracias. Así que para mí también es una oportunidad estar platicando contigo. Honor que me hace recibir esas palabras. Cuando entramos a la oficina, llama muchísimo la atención que tiene este cuadro de Sor Juana Inés de la Cruz. Platícanos un poquito de esto. Cuando llegamos a la Secretaría de Gobernación y Zoe llegó conmigo como subsecretario, me hizo una pregunta. ¿Cuál es el personaje histórico que usted más admira? Y le dije, no tengo más que una respuesta, Zoe. Es Sor Juana Inés de la Cruz. Juana Inés, por todo lo que implica su lucha, sus retos, haber escrito contra viento y marea, que le hayan prohibido escribir su confesor, que haya tenido los libros a su alcance para poder cultivarse, para ser una gente letrada, para luchar contra todos los estereotipos, sobre todo siendo mujer. Claro. Y porque además su prosa y sus poemas son y están a la altura de Miguel de Cervantes Saavedra, no dicho por mí, sino dicho por gente que conoce a Juana Inés y que conoce la obra escrita de Miguel de Cervantes. Vemos también que tiene fotografías, bueno, son dibujos de usted misma. ¿Cómo los recibe? ¿Cómo los ve usted? Al tenerlos en la oficina, supongo que bien. Bueno, sí, porque son caricaturas que han hecho algunos de tus colegas y que para mí representan ciertos momentos en mi vida en la Secretaría de Gobernación. Por eso los tengo ahí junto a mí y además me los hicieron favor de participar los mismos caricaturistas. Ahora, también usted es coleccionista de arte y lleva el arte en la sangre. Su bisabuelo fue Juan Cordero, pintor mexicano del siglo XIX, y tiene una pasión por esto. Por supuesto, ahora sí que de familia. Efectivamente, mi abuela paterna, Asunción Cordero, fue su hija póstuma, por cierto, de Juan Cordero. Ellos eran de Teciutlán, Puebla, él era poblano, y se fue a estudiar en esa época, imagínate, en el siglo XIX. ¿Cómo pudo haber sido estudiar a Italia? Sobre todo a la escuela de Florencia, en donde aprendió pues realmente el arte florentino de esa época y hizo unos cuadros maravillosos. Hay un cuadro de él que se llama La Sonámbula, que es una obra de arte, otro del Diluvio, que ese lo tiene mi hermano, otro de la Diana Cazadora, que lo tiene otra hermana mía, y otro de la Marquesa de la Selva Negra, que se lo tengo yo. Entonces era un gran pintor del siglo XIX, gran pintor del siglo XIX, y pues toda ese amor al arte, sobre todo a la pintura, a la escultura, pues ahora sí que es heredado. Claro. Y ahora, háblenos justamente de su familia. Usted está casada, tiene ya más de 50 años de matrimonio, según sé. Tiene hijas, tiene nietos incluso. Tengo 2 hijas y un hijo. Tengo una hija magistrada federal, tiene casi 24 años en el Poder Judicial Federal. Ella quiso seguir la carrera judicial. Es una gran magistrada, la verdad es que su trabajo es impecable, de avanzada, tiene sentencias emblemáticas. Yo creo que su lucha también por los derechos de las mujeres, por los derechos de los niños, ha sido demostrado en sus resoluciones, y la verdad a mí me dio mucho gusto que siguiera los pasos míos dentro del Poder Judicial. Mis otros 2 hijos, tanto mi hija mayor como mi hijo menor, son notarios públicos de la Ciudad de México. También
en un momento dado pues siguieron mis pasos como notarios, porque yo 10 años ejercí como notaria pública en la Ciudad de México. Que de hecho fue usted la primera mujer en ser notaria pública en la Ciudad de México. Sí, la primera notaria en la Ciudad de México, después que habían hecho el intento varias mujeres para ser notarias, algunas de ellas incluso se lo negaron porque decía ser ciudadano mexicano. Y como ella era ciudadana mexicana, la interpretación del colegio en ese momento era de que solamente eran los hombres los que podían acceder a la posición de notario público. ¿Cómo fue el tener un balance de tiempo entre su familia, entre las responsabilidades tan grandes que ha tenido a lo largo de los años, usted, su esposo también? ¿Cómo lograron encontrar ese balance? Yo creo que en el respeto mutuo, esa es una de las grandes lecciones de vida que yo puedo llevarme. El respeto irrestricto a cada uno en nuestra propia individualidad, pero desde luego construyendo una armonía y una pareja para poder lograr un equilibrio. Y sin duda alguna, tanto él como yo priorizamos siempre a la familia antes que cualquier otra cosa, antes que nuestros trabajos, antes que nuestra vida profesional, estaba nuestra familia. Y eso me gustaría compartirlo con tu auditorio, porque de alguna manera la gente que te quiere, que es precisamente la que está cerca de ti, la gente que no te va a dejar, la gente que te va a apoyar emocionalmente en las buenas y en las malas, está ahí, en la familia, no está fuera. No está fuera. Si tú tienes una carrera profesional y te desarrollas profesionalmente ignorando lo más importante que tienes, que es tu familia, pues no tienes nada al final, porque descuidaste todo. Y yo creo, y ojalá de verdad los que me estén escuchando, priorizar a la familia es lo más importante en la vida de cualquier ser humano, porque es donde tú te vas a refugiar finalmente, desde el principio al final de tu vida. Es donde tú vas a tener el amor incondicional y el respaldo incondicional de quien te ama, Y fuera de eso, pues habrá intereses de la gente, habrá gente que te estima, que te tiene afecto, sí, que quiere apoyarte, sí, desde luego, pero también habrán detractores y habrán otras gentes que tampoco quieren apoyarte y que te atacan. Al final la familia siempre va a estar ahí. Y ahí va a estar. Es en quien usted toma su fuerza cuando ha tenido las dificultades a lo largo de su trayectoria. Siempre ahí, siempre con mi esposo, siempre con mis hijos, siempre el no te preocupes, vamos adelante, siempre, mamita, son detractores, no te angusties, vamos hacia adelante todos, como familia, estamos unidos y tú estás aquí y nosotros contigo. Que a lo largo de su trayectoria, principalmente como ministra de la Suprema Corte por más de 20 años, tuvo muchas adversidades. Por supuesto que sí, sobre todo porque desde que llegué a la Suprema Corte de Justicia, yo y otros ministros que también eran de la misma, digamos, mentalidad que yo para ir avanzando en los derechos, rompimos cualquier cantidad de paradigmas, avanzamos mucho en la protección de los derechos de los niños, de las mujeres, de la familia, de las clases menos privilegiadas, de los más vulnerables, y avanzamos ahí. Yo te puedo platicar que cuando yo llegué a la Corte, imagínate, los niños eran objeto de protección. No eran sujetos de derecho, eran objeto de protección. Había consejos tutelares en donde los niños no tenían garantía de audiencia, no podían ni siquiera probar algún tipo de conducta que se les imputara. No, simplemente eran medias personas y eran titulares de derechos plenos. Es más, eran titulares de derechos que el Estado tenía la obligación de proteger en forma reforzada.
ahí empezó la palabra reforzada, protección reforzada a los menores y no objeto de protección. Bueno, en el Código Civil estaba regulado que los padres, en uso de la patria potestad y de educar a sus hijos, podían incluso maltratarlos. No, bueno. Imagínate. ¿Y alguna vez usted se sintió discriminada, se sintió rechazada por el hecho de ser mujer siendo ministra? Bueno, por supuesto que te voy a platicar. Dentro del grupo de ministros, no. Fueron siempre muy respetuosos, muy caballerosos, pero claro, yo no entraba en muchas de sus pláticas porque muchos de ellos pues hablaban, por ejemplo, de toros, de fútbol, que pues en realidad eran materias con las que yo no estaba tan familiarizada inclusive, ¿no? Aunque el tío de mi esposo fue juez de plaza muchos años, Pérez Verdía, ¿no? Y él algunas ocasiones me llevaba también a la Plaza de Toros, pero pues eran pláticas de ellos en donde yo francamente no estaba incluida. Pero fuera de eso no había discriminación entre los 10 ministros y yo, porque durante 10 años estuvimos 10 ministros y yo como la única mujer, ¿sí? Pero sí, por supuesto, había muchos que no estaban de acuerdo en mis resoluciones. Fui muy criticada en algunas de ellas. Yo recuerdo en una de las grandes decisiones de mi vida, cuando se vio la violación entre cónyuges, y yo dije, sí hay violación entre cónyuges. De hecho, lamentablemente, la violación es más frecuente dentro del matrimonio que fuera del matrimonio, ¿no? Ahí es donde el uso de la fuerza muchas veces está presente. Y una equivocada obligación que se hizo creer durante mucho tiempo. Imagínate, era casi un débito carnal. Imagínate. Y entonces la tesis de la Corte era el uso abusivo de un derecho. Claro. Como si fueras una propiedad y el hombre te pudiera utilizar como su propiedad. Entonces ahí en esa sentencia de la violación entre cónyuges, yo hablaba, por ejemplo, de la autodeterminación de la sexualidad de las mujeres, de sus derechos sexuales y reproductivos dentro del matrimonio. Nadie había dicho esto, nadie lo había dicho. Los derechos sexuales y reproductivos dentro del matrimonio. Usted siempre ha luchado por la mujer, por abrirle camino, oportunidades, por los derechos, y también con su ejemplo ha ayudado a muchas mujeres. Recientemente usted fue la primera mujer en ocupar la Secretaría de Gobernación. ¿Cómo fue su paso por esta dependencia? Mira, yo creo que no se entiende hoy, y así lo he dicho, la Secretaría de Gobernación, si yo no hubiera pasado por esa Secretaría de Gobernación durante los 3 primeros años del gobierno del presidente López Obrador. Y me explico. La Secretaría de Gobernación era una secretaría a la que todo el mundo le tenía miedo. Era una secretaría de la represión, una secretaría de llamar a cuentas a los gobernadores, una secretaría que se utilizaba también como arma política, una secretaría en donde a través de ella se destituían gobernadores. Imagínate, destituir gobernadores electos en sus estados. Y hubo un periodo sexenal en donde fueron destituidos cerca de 11 gobernadores. 11 gobernadores. ¿A través de qué? A través de la Secretaría de Gobernación. Era una secretaría de la censura previa, no había libertades de expresión, de prensa, todo tenía que pasar por la Secretaría de Gobernación. Y esa Secretaría de Gobernación la viví yo y la vivimos muchos de mi generación. Por eso luchamos en el 68 en favor de las libertades, sobre todo de la libertad de prensa, de la libertad de expresión, de las libertades de la sexualidad de los hombres y mujeres y de muchas otras libertades. Pero, ¿qué pasó en esa secretaría cuando yo pasé esos 3 años? Se transformó en una secretaría del diálogo, del consenso, de la no amenaza, de la permanente
permanente y constante comunicación con todos los actores políticos, con los gobernadores. Yo cada semana, se nos atravesó la pandemia, claro, y cada semana y luego después cada 15 días teníamos reuniones, todos los gobernadores, con diversos secretarios de Estado, sobre todo para ir resolviendo el tema de la pandemia, de la vacunación, el tema del regreso a clases, de la reactivación económica, de la reactivación del turismo y también al principio del cierre. Imagínate, de la noche a la mañana cerrar empresas, bajar la cortina de restaurantes, de hoteles, de empresas, de industria, lo difícil, lo complicado, lo trascendente que fue tomar decisiones de esta naturaleza, ¿no? Y sobre todo que el presidente dio una instrucción que todo era una voluntad, era voluntario, era un autoconfinamiento. No había, como en otros países del mundo, los carabinieri o la Guardia Nacional impidiendo que la gente saliera de sus hogares o que se cerraran las empresas, los restaurantes, en fin. Aquí no, aquí fue todo un autorregulación, autoconfinamiento. Y en medio de todo esto, todas las semanas estábamos platicando y comunicándonos y viendo qué estados subía a rojo, otros en amarillo, otros en naranja, y luego ya al final verde, en fin, claro, y luego cerrar las escuelas. Era necesaria la comunicación con todos los gobernadores, era indispensable que los secretarios estuviéramos, y descubrimos que lo podíamos hacer a través de plataformas digitales, de Zoom, etcétera, y que pudimos utilizar estas herramientas para relacionarnos entre nosotros, para que los empleados se relacionaran con sus empleadores, para que se relacionaran con sus clientes, y fue todo un descubrimiento de plataformas digitales para continuar el trabajo en casa. Desde luego, todo esto fue diálogo permanente. Claro. Por eso digo yo, y lo voy a insistir y lo voy a escribir, que no se podría haber entendido la Secretaría de Gobernación de hoy sin mi paso esos 3 años, precisamente porque le di un giro completo a la Secretaría de la Represión, a la Secretaría de la Amenaza, a la Secretaría de la Imposición, a una Secretaría del consenso y del diálogo. ¿Y por qué sale de la Secretaría de Gobernación? Fue y es a la mitad del camino, como dice el presidente libro de la República. En esa mitad de la mitad del camino, el presidente me llamó y me dijo: yo no quiero que se vaya el del gabinete, pero en la Secretaría de Gobernación yo requiero tener a un gran amigo que tenga esta operación política ya para los 3 años restantes. Y yo le ofrezco algunas secretarías, no voy a decir cuáles, claro, pero algunas secretarías de Estado para que yo haría los movimientos necesarios. Yo le dije: no, presidente, no haga los movimientos necesarios. Yo desde el día 1 le dije que yo quería ser senadora de la República, que era mi gran ilusión terminar mi vida profesional como senadora después de haber estado en la Corte revisando las leyes y su constitucionalidad. Ahora quería estar del otro lado en la creación de las leyes. Se presentó la coyuntura de la presidencia del Senado en ese momento, prácticamente, y entonces mi deseo era retornar al Senado, regresar al Senado. Yo ya había presentado cerca de 10 iniciativas los 3 meses primeros que estuve, ya los tenía, o sea, ya tenía las iniciativas, ya tenía todo para presentarlas, y quería continuar mi vida como senadora. Le agradecí al presidente porque la verdad para mí fue una gran oportunidad de vida haber estado en la Secretaría de Gobernación, haber aportado a la Secretaría de Gobernación lo que le aporté, haber cambiado a esa secretaría. Creamos una unidad de fortalecimiento al sistema de justicia. Tenía yo a mi alrededor guerreras que desde la Corte me habían estado siguiendo. Desde luego con Alejandro Encinas como subsecretario de
de Derechos Humanos. Fue maravillosa la relación que tuve. Él ha hecho un trabajo espléndido, espectacular. Y con mis subsecretarios, que fueron 3 de gobierno, también. Entonces creo que avanzamos mucho en esto del cambio de la visión de una secretaría. Y ahora al frente del Senado, en la presidencia, ¿qué es lo que usted ya como presidenta visualiza, ve en el panorama? ¿Cuáles son las dificultades más apremiantes y las áreas de oportunidad que tiene que aprovechar? Mira, el Senado, los que integramos el Senado de la República somos pares. Pares. No hay, si la presidencia de la mesa directiva dirige el debate, preside el Senado, representa al Senado en los actos oficiales, tiene ciertas funciones y atribuciones en la ley orgánica, en el reglamento del propio Senado, pero en realidad estamos siempre entre pares y dirijo el debate. A veces el debate pues es complicado, pero yo tengo una máxima para mí, y esa máxima la tengo desde que luché por las libertades, que es el respeto irrestricto a la libertad de expresión. ¿Y qué más libertad de expresión que en un parlamento? Sin importar colores. Ningún color. Es decir, aquí vienes a debatir, aquí vienes a hablar, aquí vienes a discutir. Y en la discusión y en el debate se construye. Cuando usted asumió la Secretaría de Gobernación, se le comenzó a llamar la dama de los 3 poderes, por haber estado en el Ejecutivo, en el Legislativo y en el Judicial. ¿Con qué poder se quedaría la dama de los 3 poderes? Es muy complicada la pregunta que me acabas de hacer, porque he amado las posiciones, me he entregado a las posiciones en donde la vida me ha dado la oportunidad de estar. Porque es la vida, claro, fue el presidente López Obrador, claro, fue en su momento el presidente Zedillo el que me propuso dentro de la lista de los 18 para ocupar un sitial en la Suprema Corte, aquí en el Senado, la constituyente, en la Asamblea Constituyente, que a veces se queda de lado mi participación en la Constitución de la Ciudad de México, en donde construimos derechos, que es una de las constituciones más avanzadas del mundo en materia de derechos. Yo estaba ahí construyendo los derechos en la Asamblea Constituyente. Entonces, no te podría yo decir, como legisladora en la Asamblea Constituyente, aquí en el Senado, como jueza constitucional y antes como jueza del Tribunal Superior de Justicia o como secretaria de Gobernación, yo creo que en cada posición te puedo asegurar que las he disfrutado enormemente, las he sufrido enormemente. Me imagino. Pero las he vivido con una gran intensidad. ¿Hay algo que le gustaría que, antes de que usted se retire de la vida política, se quede como un legado para México? Algo que suceda en México, que diga usted, yo quiero que antes de que yo me retire, esto pase en México. Sí, sí. ¿Qué es? Que salgan de la pobreza muchísimos mexicanos, que tengan oportunidades distintas y que tenemos un país con un rezago social, con un rezago de oportunidades muy fuerte. Yo quisiera dejarles a mis hijos y a mis nietos y a mis bisnietos un país en paz, un país en donde las causas de la violencia sean atendidas puntualmente, y entre las causas de la violencia también está la pobreza. Y la pobreza también trae aparejada, inclusive, situaciones medioambientales o en contra del medio ambiente, precisamente por la pobreza. Claro. Trae aparejada dificultades de vida, trae aparejada falta de oportunidades, falta de movilidad social, y la pobreza es cruel. Es muy cruel.
y por eso quisiera yo dejarles un mejor México. En la pregunta tocaba un tema importante, hablábamos de su vida política. ¿Tenemos Olga Sánchez Cordero para rato? No lo sé, yo creo que no te lo podría yo contestar en este momento, mi querido Pedro, porque cuando salí de la corte, yo dije, pues yo creo que ya terminó mi vida pública. Y resulta que a los poquitos meses me incorporé como constituyente en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, y luego como senador y luego como secretaria. No sé qué me vaya a deparar el futuro personal, pero pues ya voy a cumplir este año 75 años. Ya no tengo muchos años por delante, aunque dicen que ahora puedes tener muchos más años por delante, pero pues yo creo que he cumplido ciclos. No te puedo decir contundentemente si me voy a retirar o no, pero también tengo tema para rato dentro de mi familia y al cuidado de mis nietos y una vida más intensa con ellos. La respuesta es sí. ¿Con qué sueña en lo personal Olga Sánchez Cordero? En lo que yo te platiqué, dejarles a mis nietos un país en paz y un país en donde sean incluidos todos los mexicanos y mexicanas y tengan oportunidades. Eso es en lo que sueño. Un sueño, la mayor parte de las veces, es un sentimiento positivo. Como humanos, por naturaleza, tenemos sentimientos negativos también. ¿Hay algo a lo que le tema? Sí. La violencia. La violencia. Y la manera en cómo estos jóvenes, ya más jóvenes cada vez, más niños cada vez, se están reclutando o son reclutados forzadamente en muchos casos a la delincuencia. Sí, a eso sí. Muchísimas gracias, de verdad, Olga Sánchez Cordero, presidenta del Senado, de la mesa directiva, por habernos abierto las puertas de su oficina, pero más que de su oficina, de su corazón, de sus pensamientos. Pues gracias a ti, Pedro, por haberme dado esta oportunidad, esta enorme oportunidad. Muchas gracias.